El día que su hija lo llamó viejo tonto que no sirve para nada, Roberto Mendoza sintió que su dignidad se hacía añicos bajo el peso aplastante de la humillación. Sin embargo, nadie imaginó que aquellas crueles palabras encenderían en su interior una furia ardiente que lo llevaría a desafiar al empresario más corrupto y letal de la ciudad. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, dar like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El silencio que siguió a las palabras de mi hija fue más doloroso que las palabras mismas. Viejo tonto que no sirve para nada. Su voz todavía resonaba en la habitación, cargada de frustración y desprecio. Yo, Roberto Mendoza, a mis 68 años, me quedé inmóvil en mi sillón, con las manos temblorosas sobre mis rodillas gastadas por el tiempo. Laura, mi única hija, había salido dando un portazo que hizo vibrar los cristales de las ventanas de esta casa que construí con mis propias manos hace más de 40 años. El motivo de su enojo era tan simple como doloroso. Me había negado a vender la casa familiar para mudarme a un bonito apartamento para mayores, como ella lo llamaba. Papá, es lo mejor para todos, había insistido mientras me mostraba folletos brillantes de residencias con nombres ridículos como Atardecer Dorado o Jardines del Ocaso. Ya no puedes mantener esta casa tú solo y Daniela y yo necesitamos el dinero para la universidad de los niños. No era la primera vez que teníamos esta conversación. Desde que Carmela, mi esposa, falleció hace 3 años, Laura y mi yerno Carlos habían intensificado su campaña para convencerme de vender la casa. Siempre con buenas intenciones, por supuesto. Siempre por mi bien. Me levanté con dificultad y caminé hasta la ventana. El jardín, antes el orgullo de Carmela, mostraba signos de abandono que no podía negar. Las rosas luchaban contra las malas hierbas y el viejo manzano necesitaba una poda urgente. Laura tenía razón en algo. Mantener la casa se había vuelto una tarea titánica para un viejo como yo. Pero esta casa guardaba cada momento de mi vida con Carmela. Cada rincón, cada grieta en la pared, cada tabla del suelo crujiente contaba nuestra historia. Aquí nacieron nuestros hijos, Laura y Miguel, a quien perdimos demasiado pronto en aquel accidente. Aquí celebramos cumpleaños, navidades, aniversarios. Aquí Carmela dio su último suspiro en nuestra habitación, sosteniendo mi mano mientras me prometía que me esperaría donde fuera que estuviera. ¿Cómo podía explicarle eso a Laura? Para ella, esta era solo una casa vieja que requería demasiado mantenimiento y ocupaba un terreno que ahora valía una fortuna debido al desarrollo urbano de los alrededores. El timbre del teléfono interrumpió mis pensamientos. Era Pedro, mi vecino desde hace 30 años. ¿Cómo estás, Roberto? Vi salir a Laura como un huracán. ¿Todo bien? Lo de siempre, Pedro. Quiere que venda la casa. ¿Y tú qué quieres hacer? La pregunta me tomó por sorpresa. Hacía tiempo que nadie me preguntaba qué quería yo. Quiero demostrarle que todavía puedo ser útil, que no soy un viejo tonto que no sirve para nada. Las palabras de Laura habían calado hondo, más de lo que quería admitir. ¿Sabes qué? Mañana es la reunión del consejo vecinal. Van a discutir el proyecto del centro comercial que quieren construir donde está el parque. Deberías venir. El parque. El lugar donde enseñé a Laura a andar en bicicleta, donde Miguel dio sus primeros pasos, donde Carmela y yo nos sentábamos a ver el atardecer cada aniversario. No sé, Pedro. Hace tiempo que no participo en esas cosas. Precisamente por eso deberías venir. Tu voz tiene peso, Roberto. Fuiste concejal, conoces cómo funciona el ayuntamiento. Nadie mejor que tú para ayudarnos a luchar contra ese proyecto. Después de colgar, me quedé pensando en las palabras de Pedro. Hacía años que me había retirado de la vida pública,
Primero para cuidar de Carmela durante su enfermedad, luego porque el dolor de su ausencia me había sumido en una especie de letargo. Poco a poco me había ido aislando, convirtiéndome en exactamente lo que Laura veía, un viejo que ocupaba una casa demasiado grande para él. Esa noche apenas dormí. Las palabras de Laura se mezclaban con las de Pedro en mi cabeza. Viejo tonto que no sirve para nada, contra tu voz tiene peso, Roberto. ¿Quién tenía razón? Al amanecer tomé una decisión. Me afeité con cuidado, algo que había empezado a descuidar en los últimos meses. Me puse una camisa limpia y mis pantalones menos gastados. Incluso me apliqué un poco de esa colonia que Carmela me regalaba cada Navidad y de la que aún guardaba un frasco casi intacto. Mientras desayunaba sonó mi teléfono. Era Laura. Papá, sobre ayer, lo siento, no debí hablarte así. Su voz sonaba cansada, como si tampoco hubiera dormido bien. No te preocupes, hija. Entiendo que estás preocupada por mí. Es que no entiendes, papá. La Universidad de los Gemelos, las hipotecas. Carlos y yo estamos ahogados, y tú solo en esa casa enorme. No es práctico. Lo práctico. Siempre volvíamos a lo práctico. Laura, hoy tengo una reunión importante. ¿Podemos hablar después? ¿Una reunión? ¿Tú? La sorpresa en su voz me dolió, pero intenté no demostrarlo. Sí, yo. Te llamaré después. Colgué antes de que pudiera hacerme más preguntas. No quería tener que explicarle, principalmente porque ni yo mismo sabía exactamente qué estaba haciendo. El centro comunitario estaba lleno cuando llegué. Hacía tanto tiempo que no asistía a una reunión que casi había olvidado lo que se sentía formar parte de algo. Pedro me vio desde lejos y se acercó con una sonrisa. Roberto, sabía que vendrías. Me presentó a algunas personas que no conocía, recién llegados al barrio. La mayoría me miró con esa mezcla de curiosidad y condescendencia que la gente suele reservar para los ancianos. Pero también vi algunas caras conocidas que me saludaron con respeto, antiguos vecinos que recordaban mi época como concejal. La reunión comenzó y pronto quedó claro que la construcción del centro comercial era casi un hecho consumado. El ayuntamiento había aprobado preliminarmente el proyecto y la mayoría de los vecinos parecían resignados. El parque está descuidado de todos modos, dijo alguien. Al menos tendremos tiendas cerca, añadió otro. Pedro me miró, sus ojos suplicantes, y entonces, casi sin pensarlo, me levanté. Mi nombre es Roberto Mendoza. Comencé, mi voz más firme de lo que esperaba. Fui concejal de este distrito durante 12 años y antes de eso trabajé en el departamento de urbanismo y puedo asegurarles que este proyecto no es un hecho consumado. Un silencio repentino llenó la sala. Podía sentir todas las miradas sobre mí. La ordenanza municipal establece claramente que cualquier recalificación de zona verde debe ser aprobada por consulta vecinal. Y eso no ha ocurrido. Además, el parque está catalogado como espacio protegido desde 1987, una resolución que yo mismo ayudé a redactar. A medida que hablaba, sentía cómo regresaba una parte de mí que había estado dormida durante años. El Roberto que sabía cómo funcionaban las cosas, que entendía las ordenanzas y las leyes, que podía hacer algo más que ocupar espacio en una casa vieja. Cuando terminé de hablar, hubo un momento de silencio seguido por un estallido de preguntas y comentarios. Pedro me miraba con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Lo ves? Sabía que todavía estabas ahí, amigo. La reunión se extendió más de lo previsto. Improvisamos un comité de acción y por unanimidad me nombraron portavoz. Yo, el viejo tonto que no servía para nada, repentinamente me encontraba liderando una causa vecinal. Cuando regresé a casa esa tarde, lo hice con una energía que no sentía desde hacía años. Miré el jardín abandonado y en lugar de ver una carga, vi un proyecto. Miré la casa vieja
y en lugar de ver un problema, vi un hogar lleno de recuerdos invaluables. Esa noche, mientras cenaba en la cocina donde Carmela había preparado miles de comidas, sentí su presencia más cercana que nunca. «¿Qué opinas, Carmela?», pregunté en voz alta. «¿Todavía queda algo del viejo Roberto?». Y aunque nadie respondió, podría jurar que sentí una suave caricia en mi mejilla, como las que ella solía darme cuando estaba orgullosa de mí. Al día siguiente me desperté con un propósito que no sentía desde hacía años. Revisé mis viejos archivos, guardados meticulosamente en el sótano. Carmela siempre se quejaba de mi manía de guardar papeles, pero ahora esa manía podría salvar nuestro parque. Entre carpetas polvorientas encontré lo que buscaba: la resolución original que catalogaba el parque como espacio protegido, con mi firma al pie del documento. También hallé los planos originales y las actas de las reuniones donde se había discutido la importancia de mantener zonas verdes en el barrio. Mientras revisaba aquellos documentos, sonó el timbre. Era Laura, con cara de preocupación. «Papá, ¿qué reunión importante tenías ayer?». Me quedé preocupada. La invité a pasar y le mostré los documentos que había desenterrado. «¿Recuerdas el parque donde te enseñé a andar en bicicleta? Quieren convertirlo en un centro comercial». Laura miró los papeles con curiosidad. «¿Y eso qué tiene que ver contigo?». «Fui yo quien ayudó a proteger ese parque hace más de 30 años, Laura, y ahora quieren ignorar esa protección como si no existiera». «Papá», empezó ella con ese tono que usaba cuando creía que yo estaba confundido, «las cosas cambian. El barrio necesita modernizarse. Modernizarse significa destruir el único espacio verde que queda. ¿Dónde jugarán tus hijos cuando vengan a visitarme? Precisamente de eso quería hablarte. Si vendieras esta casa y te mudaras más cerca de nosotros, los niños podrían visitarte más a menudo». Sentí la frustración creciendo dentro de mí. ¿Por qué no podía entenderlo? «Laura, me han nombrado portavoz del comité vecinal para luchar contra este proyecto. Por primera vez en años, siento que puedo hacer algo importante». Su expresión pasó de la sorpresa a la incredulidad. «¿Portavoz? Papá, apenas sales de casa desde que mamá falleció. ¿Cómo vas a liderar un comité vecinal?». Me puse de pie, irguiéndome cuán alto era a pesar de los centímetros que los años me habían robado. Sentí una energía que creía perdida recorrer mi cuerpo. «Porque conozco la ley, porque tengo experiencia y porque me importa este barrio. Este es mi hogar, Laura, no un activo inmobiliario que pueda venderse al mejor postor». Mi hija me miró como si me viera por primera vez en mucho tiempo. Quizás así era. «Te estás poniendo muy alterado, papá. No es bueno para tu corazón». «Mi corazón está perfectamente bien. Lo que no está bien es que quieran destruir un espacio que pertenece a todos para construir otro centro comercial que nadie necesita». Levanté mi dedo índice, un gesto que solía hacer cuando era concejal, y quería enfatizar un punto importante. Laura solía bromear diciendo que parecía un maestro regañando a sus alumnos. «Este parque significa mucho para mí, para ti, para todos los que hemos vivido aquí. Y voy a luchar por él, con o sin tu apoyo». Laura suspiró, esa clase de suspiro que indica que la conversación no va como ella esperaba. «Está bien, papá. Si esto es importante para ti, te apoyo, pero por favor, no te sobreesfuerces». Después de que Laura se marchara, llamé a Pedro para ponerlo al día con mi hallazgo. «Esto es oro, Roberto. Con estos documentos podemos presentar una impugnación formal al proyecto». «Necesitaremos un abogado», dije, recordando los procedimientos. «María, la hija de los Gómez, es abogada ahora. Se especializa en derecho urbanístico. Le llamaré». Durante los días siguientes, nuestra pequeña resistencia tomó forma. El comité creció.
Vecinos antiguos que recordaban la lucha original por el parque, familias jóvenes preocupadas por perder un espacio para sus hijos, incluso adolescentes que habían convertido una esquina del parque en su lugar de reunión. María Gómez revisó nuestros documentos y confirmó lo que ya sabíamos. Teníamos un caso sólido. El ayuntamiento había ignorado procedimientos legales esenciales para la recalificación del terreno. Una semana después de la primera reunión, organizamos una asamblea informativa en el propio parque. Para mi sorpresa, asistieron más de 200 vecinos. Pedro había instalado un pequeño equipo de sonido, y yo, el viejo que según Laura apenas salía de casa, me encontré hablando ante una multitud. Este parque no es solo unos árboles y unos bancos, comencé, mi voz más firme de lo que esperaba. Es parte de nuestra historia colectiva. Aquí nuestros hijos dieron sus primeros pasos. Aquí nuestros mayores encuentran un momento de paz. Aquí los jóvenes se reúnen y crean comunidad. Mientras hablaba, vi caras que asentían, algunos con lágrimas en los ojos. Este parque significaba algo para todos ellos. La ley está de nuestro lado, continué levantando los documentos. Pero más importante aún, la razón está de nuestro lado. No necesitamos otro centro comercial. Necesitamos espacios donde la vida suceda sin que nadie nos cobre por ello. El aplauso fue atronador. Cuando terminé mi intervención, muchos se acercaron a darme las gracias, a compartir sus recuerdos del parque, a ofrecerse como voluntarios. Entre la multitud, vi a Laura con sus hijos, mis nietos. No esperaba verla allí. Se acercó mientras yo recibía las felicitaciones de los vecinos. «Impresionante, papá», dijo con una sonrisa tímida. Los gemelos querían ver a su abuelo en acción. Los niños, Mateo y Sofía, de 8 años, me miraban con una mezcla de curiosidad y admiración. «¿Tú vas a salvar el parque, abuelo?», preguntó Mateo. «Lo intentaré, campeón, con la ayuda de mucha gente». «Mamá dice que antes eras muy importante», añadió Sofía. Miré a Laura sorprendido. «Les conté que fuiste concejal», explicó ella, «y que siempre luchaste por lo que creías justo». Algo se removió dentro de mí. Quizás Laura no me veía como un viejo inútil después de todo. Esa noche, después de la asamblea, recibí una llamada inesperada. Era el alcalde en persona, Fernando Ruiz, con quien había trabajado décadas atrás. «Roberto, me dicen que estás causando problemas», comenzó con tono jovial. «No, Fernando. Solo estoy asegurándome de que se cumpla la ley. Vamos, viejo amigo, sabes cómo funcionan estas cosas. El desarrollo es inevitable. La destrucción de espacios protegidos no es desarrollo, Fernando. Es codicia disfrazada de progreso». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «Siempre fuiste un hueso duro de roer, Roberto. Por eso te respetaba, aunque a menudo fueras un dolor de cabeza para la administración. Tomaré eso como un cumplido. Mira, ¿qué te parece si nos reunimos? Tú, yo y algunos representantes del proyecto. Quizás podamos llegar a un acuerdo que beneficie a todos». Consideré la oferta. Era una apertura, un reconocimiento de que nuestra oposición tenía peso. «De acuerdo. Pero vendré con María Gómez, nuestra abogada, y 2 miembros más del comité». «Perfecto. El lunes a las 10 en mi despacho». Después de colgar, llamé inmediatamente a Pedro y María para contarles las novedades. Estábamos todos eufóricos. El alcalde no nos habría llamado si no hubiera sentido presión. Esa noche dormí mejor que en años. Sentía que estaba honrando la memoria de Carmela, protegiendo el mundo que habíamos compartido. Antes de dormir, miré su fotografía en la mesita de noche. «¿Ves, amor? Todavía puedo hacer algo útil». Al día siguiente recibí otra visita inesperada. Carlos, mi yerno, apareció solo, algo inusual. «Roberto, tenemos que hablar», dijo apenas le abrí la puerta. Su tono era serio, y me preparé para otra discusión sobre la venta de la casa.
Laura me contó lo del parque. Continuó mientras se sentaba en el sofá. No sabía que había sido tú quien consiguió protegerlo originalmente. Hay muchas cosas que no sabes de mí, Carlos, respondí, quizás con más sequedad de la necesaria. Tienes razón, y eso es mi culpa. Desde que Carmela falleció, solo te hemos visto como, bueno, como un problema que resolver. Su franqueza me sorprendió. Carlos nunca había sido tan directo conmigo. La empresa para la que trabajo está involucrada en el proyecto del centro comercial, confesó finalmente. No directamente, pero hacemos parte del trabajo de consultoría. Ahora entendía su incomodidad. No te preocupes, Carlos. No te estoy pidiendo que te pongas en contra de tu empresa. No, Roberto. Lo que quiero decirte es que después de ver cómo te has involucrado en esto, después de escuchar a Laura hablar de cómo eras antes, creo que te he subestimado, que te hemos subestimado. Sus palabras me dejaron sin habla. Quiero ayudar, dijo finalmente. Tengo acceso a información interna sobre el proyecto que podría seros útil. Lo miré fijamente, buscando algún signo de engaño o manipulación. Solo vi sinceridad y quizás un poco de vergüenza. ¿Por qué harías eso? Porque es lo correcto. Y porque quiero que mis hijos vean en su abuelo lo que yo no supe ver. Un hombre de principios. Carlos regresó al día siguiente con una carpeta llena de documentos. Su rostro mostraba la tensión de quien traiciona la confianza de su empleador, pero también la determinación de quien sabe que está haciendo lo correcto. Estos son los estudios de impacto ambiental, explicó, extendiendo varios informes sobre mi mesa. Están manipulados. El estudio original mostraba un impacto severo sobre el acuífero subterráneo, pero la versión que presentaron al ayuntamiento ha sido alterada. Revisamos los documentos durante horas. Yo, con mis viejas gafas de lectura que se deslizaban constantemente por mi nariz. Carlos, con su tablet moderna donde comparaba las versiones digitales. Esto es grave, Carlos. Es falsificación de documentos públicos. Lo sé. Por eso necesitaba mostrártelo. Si esto sale a la luz, el proyecto podría paralizarse de inmediato. Nos miramos, conscientes de la bomba que teníamos entre manos. ¿Tu empresa sabe que tienes estos documentos? No. Los descubrí por casualidad cuando estaba revisando los archivos del proyecto para la presentación del próximo trimestre. Tengo acceso porque coordino parte del trabajo, pero estos informes originales estaban en una carpeta que no debería haber estado a mi alcance. Te estás arriesgando mucho, Carlos. Se encogió de hombros, un gesto que me recordó a su hijo Mateo cuando pretende que algo no le importa cuando en realidad le preocupa profundamente. Puede que pierda mi trabajo, pero podría vivir con eso. No podría vivir sabiendo que no hice nada. En ese momento, vi a Carlos con nuevos ojos. Este hombre, a quien siempre había considerado demasiado obsesionado con el dinero y el éxito, estaba arriesgando su carrera por una cuestión de principios. Quizás Laura había elegido mejor de lo que yo pensaba. Gracias, dije simplemente, apoyando mi mano en su hombro. Esto cambia todo. Llamé inmediatamente a María Gómez para informarle de nuestro descubrimiento. Su reacción fue de asombro e indignación profesional. Esto es exactamente lo que necesitábamos, don Roberto. No solo podemos detener el proyecto, sino que podríamos presentar una denuncia por falsificación de documentos públicos. Esto es un delito. El lunes llegó rápidamente. Me vestí con mi mejor traje, uno que no había usado desde el funeral de Carmela. Me sorprendió comprobar que me quedaba holgado. No me había dado cuenta de cuánto peso había perdido en estos años de soledad y desidia. Me miré al espejo mientras me anudaba la corbata, un gesto que mis dedos recordaban a pesar de los años. La imagen que me devolvió el espejo era la de un hombre mayor, sí,
con barba blanca cuidadosamente recortada y profundas arrugas que contaban historias de risas y penas, pero también la de alguien que había recuperado algo vital en su mirada. «Mírate, Roberto», me dije en voz alta. «Pareces casi el de antes». Casi pude escuchar la risa de Carmela y su comentario típico, pero con más experiencia y menos pelo, mi amor. Pedro pasó a recogerme en su coche. María Gómez y Lucía Ferrán, una bióloga jubilada que formaba parte de nuestro comité, nos esperaban frente al ayuntamiento. Juntos subimos las escaleras del edificio que tan bien conocía. La secretaria del alcalde nos recibió con la eficiencia fría de quien está acostumbrada a lidiar con ciudadanos descontentos. Sin embargo, su actitud cambió cuando mencioné mi nombre. «¿Roberto Mendoza? ¿El ex concejal? El alcalde me ha hablado de usted. Dice que era su mentor cuando él empezó en política». Sonreí, sorprendido y un poco halagado. Fernando Ruiz había sido un joven prometedor cuando yo ya llevaba años en el ayuntamiento. Le había enseñado algunos trucos del oficio, le había advertido sobre los lobos que se disfrazaban de corderos en el mundo político, pero eso había sido hace décadas. El despacho del alcalde seguía siendo imponente, con sus ventanales que daban a la plaza principal y sus estanterías llenas de libros que, sospechaba, nadie había leído jamás. Fernando se levantó para recibirnos con una sonrisa que parecía sincera. «Roberto, qué alegría verte», dijo estrechando mi mano con firmeza. A su lado, 3 hombres con trajes caros y expresiones impacientes nos miraban como si fuéramos una molestia en su apretada agenda. Uno de ellos lo reconocí de inmediato: Arturo Vega, el promotor inmobiliario más poderoso de la ciudad, conocido tanto por sus proyectos faraónicos como por sus métodos cuestionables. «Permítanme presentarles», comenzó Fernando. «Arturo Vega, presidente de Construcciones Vega; Javier Montalvo, su director jurídico; y Eduardo Sanz, arquitecto jefe del proyecto». Las presentaciones fueron tensas, con apretones de manos rápidos y sonrisas que no llegaban a los ojos. Cuando todos estuvimos sentados, Fernando adoptó su tono conciliador de político experimentado. «Estamos aquí para encontrar una solución que satisfaga a todas las partes. El proyecto del centro comercial es importante para el desarrollo económico de la zona, pero entiendo la preocupación de los vecinos por la pérdida del parque». «No es solo preocupación, Fernando», interrumpí, consciente de que estaba rompiendo el protocolo, pero demasiado impaciente para respetarlo. «Es una violación flagrante de la normativa urbanística. El parque está protegido por una resolución que tú conoces perfectamente». Arturo Vega soltó un bufido despectivo. «Esa resolución es de hace más de 30 años. Las necesidades de la ciudad han cambiado». «Las leyes no caducan por el paso del tiempo, señor Vega», intervino María con tono profesional. «A menos que sean derogadas oficialmente, siguen vigentes. Además», añadí, «tenemos evidencia de que los estudios de impacto ambiental presentados al ayuntamiento han sido manipulados». El silencio que siguió a mis palabras fue absoluto. La cara de Vega se transformó en una máscara de furia contenida. El director jurídico palideció visiblemente. Fernando me miró con una mezcla de sorpresa y alarma. «Esa es una acusación muy grave, Roberto», dijo finalmente. «Y tenemos pruebas para respaldarla», respondió María, abriendo su maletín y extrayendo copias de los documentos que Carlos nos había proporcionado. Durante la siguiente hora, la reunión se convirtió en un campo de batalla. Vega y sus hombres negaron todo, acusándonos de manipular nosotros los documentos. Fernando intentaba mantener la calma, revisando los papeles con creciente preocupación. Finalmente, el alcalde se frotó los ojos, un gesto que recordaba de nuestros días trabajando juntos, cuando estaba a punto de tomar una decisión difícil.
Necesito tiempo para revisar toda esta documentación con los servicios jurídicos del ayuntamiento, declaró. Mientras tanto, voy a ordenar la suspensión cautelar del proyecto. Vega golpeó la mesa con el puño. No puedes hacer eso, Fernando. ¿Tienes idea del dinero que ya hemos invertido? Puedo y debo hacerlo, Arturo. Si hay la menor sospecha de irregularidades, mi responsabilidad es investigar antes de seguir adelante. Cuando salimos del despacho, sentí una mezcla de euforia y preocupación. Habíamos conseguido una victoria importante, pero la guerra apenas comenzaba. Conocía demasiado bien a hombres como Vega. No se rendirían sin luchar, y sus métodos no siempre respetaban las reglas. Pedro me dio una palmada en la espalda cuando salíamos del ayuntamiento. Lo conseguimos, Roberto, al menos por ahora. Sí, por ahora, respondí, incapaz de compartir plenamente su entusiasmo. Pero Vega no se detendrá aquí. Tenemos que estar preparados. María asintió, comprendiendo mi preocupación. Voy a presentar formalmente una denuncia en el juzgado esta misma tarde. Si la Fiscalía decide investigar, el proyecto podría quedar paralizado indefinidamente. Nos despedimos frente al ayuntamiento, cada uno con tareas asignadas. Cuando llegué a casa, encontré a Laura esperándome en la puerta. Su expresión era indescifrable. ¿Cómo ha ido?, preguntó sin preámbulos. Mejor de lo que esperaba. Han suspendido el proyecto temporalmente mientras investigan. Laura asintió lentamente. Carlos me lo contó todo. Lo que ha hecho, los documentos. Su voz se quebró ligeramente. Entendí su preocupación. Carlos había puesto en riesgo su carrera, la estabilidad económica de su familia. Tu marido es un hombre valiente, Laura. Deberías estar orgullosa de él. Lo estoy, respondió con firmeza. Y de ti también, papá. Sus palabras me tomaron por sorpresa. Hacía tiempo que no sentía la aprobación de mi hija. Vega es peligroso, continuó Laura. Carlos dice que tiene conexiones con gente que no se detiene ante nada. Estoy preocupada por ti, por Carlos, por todos los que estáis involucrados en esto. Le tomé las manos, notando que temblaban ligeramente. Algunas batallas hay que lucharlas, Laura, sin importar los riesgos. Tú me enseñaste eso. ¿Yo?, preguntó sorprendida. Cuando tenías 8 años y aquel niño, Marcos, te quitaba el almuerzo todos los días. ¿Recuerdas lo que hiciste? Una sonrisa asomó a sus labios. Le planté cara delante de toda la clase. Le dije que era un abusón y que no le tenía miedo. Exacto. Y aunque él era más grande y más fuerte, nunca más volvió a molestarte. Algunas batallas hay que darlas incluso cuando parece que no puedes ganar. Laura me abrazó entonces, un abrazo largo y apretado como los que me daba de niña. Ten cuidado, papá. Te necesitamos. Esas palabras, te necesitamos, resonaron en mi cabeza toda la noche. No te queremos, que ya sería mucho, sino te necesitamos. Era como si mi hija por fin viera que yo todavía tenía un papel que desempeñar en este mundo, que no era solo un viejo ocupando espacio, esperando el final. La noticia de la suspensión del proyecto corrió como la pólvora por el barrio. Esa misma tarde, Pedro organizó una pequeña celebración en el parque. Familias enteras acudieron con comida y bebida, convirtiendo lo que empezó como una reunión improvisada en una auténtica fiesta vecinal. Sentado en uno de los bancos, observé cómo los niños corrían entre los árboles, sus risas mezclándose con el canto de los pájaros que anidaban en las ramas más altas. Mis nietos, Mateo y Sofía, jugaban con otros niños, ajenos a la batalla que se libraba por preservar este espacio. Para ellos, era simplemente el parque del abuelo, como lo llamaban desde que se enteraron de mi papel en su protección original. «Abuelo, ¿es verdad que salvaste el parque 2 veces?»
Preguntó Sofía sentándose a mi lado con las mejillas sonrojadas por el ejercicio. Todavía no lo hemos salvado del todo, cariño, respondí acariciando su cabello. Pero lo intentaremos. Papá dice que eres muy valiente, añadió Mateo uniéndose a nosotros. Dice que plantaste cara a los malos como un superhéroe. Sonreí ante la simplificación infantil. Carlos había encontrado una manera de explicarles la situación sin asustarlos. No soy un superhéroe, Mateo. Solo soy un viejo testarudo que conoce las leyes. Pero los superhéroes también conocen las reglas, insistió el niño, como Batman. Él no tiene superpoderes, solo es muy inteligente y sabe cosas que los demás no saben. La comparación me hizo reír. Batman. A mis 68 años, con mis rodillas crujientes y mi vista cansada, ser comparado con Batman era tan absurdo como halagador. Entonces soy el Batman de los jubilados, bromeé, haciendo una voz grave que provocó las risas de mis nietos. Laura se acercó con una bandeja de empanadas caseras. Parecía más relajada de lo que la había visto en mucho tiempo. Los niños tienen razón, papá, dijo, sentándose a mi lado. Lo que estás haciendo es admirable. Has conseguido unir al barrio de una manera que no había visto nunca. Miré alrededor. Tenía razón. Vecinos que apenas se saludaban ahora conversaban animadamente. Jóvenes que normalmente estarían pegados a sus teléfonos ayudaban a los mayores a montar las mesas. Incluso doña Carmen, conocida por su carácter huraño, sonreía mientras servía su legendaria sangría. No lo he hecho yo solo, respondí. Todos estamos luchando juntos. Pero tú fuiste la chispa, papá. Sin ti, nadie habría dado el primer paso. Sus palabras me calentaron por dentro más que el sol de aquella tarde primaveral. Sin embargo, no podía evitar sentir una sombra de preocupación. Conocía demasiado bien a hombres como Arturo Vega. No se rendirían fácilmente y sus métodos podían ser implacables. Como si hubiera conjurado mis pensamientos, vi un coche negro y reluciente detenerse junto al parque. De él bajó Javier Montalvo, el director jurídico de Vega. Se quedó un momento observando la escena desde la distancia, su traje oscuro contrastando con el ambiente festivo. Nuestras miradas se cruzaron y pude ver en sus ojos una mezcla de desprecio y cálculo. Pedro se acercó a mí, siguiendo la dirección de mi mirada. ¿Es quien creo que es?, preguntó en voz baja. Sí, el perro faldero de Vega. ¿Qué está haciendo aquí? Evaluando al enemigo, respondí, intentando intimidarnos. Como para confirmar mis palabras, Montalvo sacó su teléfono y empezó a tomar fotografías de la reunión, un gesto deliberadamente provocador. Voy a decirle un par de cosas, gruñó Pedro, dando un paso adelante. Le detuve sujetándole del brazo. No, Pedro, es exactamente lo que quiere, provocarnos para poder acusarnos después de cualquier cosa. Montalvo permaneció unos minutos más, tomando fotografías y haciendo llamadas. Finalmente, volvió a su coche y se marchó. Esto no ha terminado, murmuré, más para mí mismo que para Pedro. Esa noche, cuando regresé a casa, encontré un sobre blanco deslizado bajo mi puerta. No tenía remitente ni sello. Lo abrí con cautela y descubrí un recorte de periódico de hacía más de 20 años. Era una noticia sobre un incendio en una fábrica abandonada. 15 personas habían muerto, la mayoría inmigrantes sin papeles que habían ocupado el edificio. Al pie del recorte, una nota escrita a mano. Algunos accidentes son inevitables. Cuídate, viejo. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Recordaba perfectamente aquel incendio. Había ocurrido durante mi último mandato como concejal. La investigación oficial lo había declarado accidental, pero siempre hubo rumores de que había sido provocado para desalojar el edificio, que estaba en una zona que empezaba a revalorizarse. Nunca se pudo probar nada, pero yo había presionado para que la investigación continuara. Pocos meses después,
Dejé mi cargo para cuidar de Carmela, que acababa de ser diagnosticada. El caso se cerró sin conclusiones definitivas. ¿Cómo sabían que yo había estado involucrado en aquella investigación? ¿Y qué querían insinuar exactamente con ese «algunos accidentes son inevitables»? Dudé sobre si debía informar a la policía. La nota no contenía una amenaza explícita, solo una sugerencia velada, pero el mensaje era claro. Alguien quería asustarme. Decidí llamar a María Gómez para consultarle. Mientras marcaba su número, mi teléfono sonó. Era Carlos. «Roberto, acabo de recibir una llamada de Recursos Humanos, me han despedido». Su voz sonaba tensa, pero no sorprendida. Ambos sabíamos que esto podía ocurrir. «Lo siento mucho, Carlos. ¿Te han dado algún motivo?» «Oficialmente, reestructuración del departamento. Extraoficialmente saben que fui yo quien filtró los documentos. Alguien me vio haciendo copias». «¿Estás bien? ¿Cómo está Laura?» «Estamos bien. De hecho, es casi un alivio. Llevaba semanas viviendo con el miedo de ser descubierto. Ahora ya no tengo que fingir». «¿Qué vais a hacer?» «De momento, tenemos ahorros para unos meses. Y hay buenas noticias. 3 bufetes de abogados ambientalistas me han contactado para ofrecerme trabajo. Parece que filtrar documentos que demuestran corrupción corporativa es un buen punto en el currículum para ciertas empresas». No pude evitar sonreír. Carlos parecía tranquilo, incluso optimista. «Eres un hombre valiente, Carlos. Estoy orgulloso de tenerte como yerno». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. «Gracias, Roberto. Eso significa mucho para mí». Después de colgar, me quedé pensando en cómo habían cambiado las cosas en tan poco tiempo. Hacía apenas unas semanas, Carlos y Laura me veían como una carga, un viejo terco aferrándose a una casa demasiado grande. Ahora estábamos unidos en una causa común, redescubriéndonos mutuamente. El sobre con el recorte de periódico seguía sobre la mesa. Decidí guardarlo como evidencia, pero no dejarme intimidar. Si querían asustarme, necesitarían más que indirectas veladas. Al día siguiente, la noticia del despido de Carlos circuló rápidamente por el barrio. Para mi sorpresa, la comunidad reaccionó con indignación y solidaridad. Doña Carmen organizó una colecta para ayudarles económicamente. El panadero ofreció a Laura un trabajo a tiempo parcial en su tienda. Incluso el director del Colegio de los Gemelos se acercó para asegurarles que las becas de comedor estaban garantizadas si las necesitaban. «Nunca pensé que la gente se volcaría así con nosotros», confesó Laura cuando vino a visitarme esa tarde. «Algunos son prácticamente desconocidos para nosotros. Así es la verdadera comunidad, hija. Nos cuidamos los unos a los otros». Le mostré el sobre con el recorte y la nota. Su rostro palideció. «Papá, esto es una amenaza, deberías denunciarlo». «Lo haré, pero dudo que sirva de mucho. No hay pruebas de quién lo envió. ¿Crees que fue Vega? ¿O alguien que trabaja para él? Quieren asustarme para que abandone la lucha». Laura me miró con preocupación. «Quizás deberías hacerlo, papá. No vale la pena poner en riesgo tu seguridad». «¿Te rendirías tú si te amenazaran?», pregunté, conociendo ya la respuesta. «No, pero yo soy más joven y yo soy un viejo que ya ha vivido lo suficiente», completé su frase con una sonrisa amarga. «No quise decir eso». «Lo sé, hija, pero necesito que entiendas algo. Retirarme ahora, después de todo lo que hemos conseguido, sería como darles la razón a quienes piensan que los mayores somos prescindibles, que nuestras opiniones no cuentan, que debemos apartarnos y dejar que otros decidan por nosotros». Me puse de pie, irguiéndome cuán alto era, apoyando mi dedo índice sobre la mesa en un gesto que había usado toda mi vida para enfatizar mis palabras. Esta lucha va más allá del parque. Es por el derecho a ser escuchados, a que se nos respete, a pesar de nuestras arrugas y nuestro pelo blanco.
y pienso seguir hasta el final. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. María Gómez presentó una denuncia formal por la manipulación de los informes ambientales, añadiendo como prueba la amenaza anónima que yo había recibido. La Fiscalía, para sorpresa de todos, decidió abrir una investigación de inmediato. Pedro y yo organizamos una rueda de prensa improvisada en el parque, invitando a todos los medios locales. Para mi sorpresa, acudieron también reporteros de medios nacionales. La historia del abuelo rebelde, que plantaba cara a una poderosa constructora, había captado la atención más allá de nuestra ciudad. Me encontré frente a un bosque de micrófonos y cámaras, ajustándome nerviosamente el cuello de mi camisa a cuadros. Hacía años que no hablaba en público, y temía que mi voz temblorosa traicionara mi edad. «Buenos días a todos», comencé, aclarándome la garganta. «Mi nombre es Roberto Mendoza. Fui concejal de urbanismo de esta ciudad durante 12 años y hoy estoy aquí como portavoz del Comité Vecinal para la Protección del Parque Alameda». A medida que hablaba, sentí cómo la antigua confianza regresaba a mi voz. Expliqué la historia del parque, su importancia para la comunidad, las irregularidades del proyecto y la evidencia que habíamos encontrado. Concluí con un mensaje directo. Este no es solo un conflicto por un trozo de tierra. Es una batalla por el tipo de ciudad que queremos dejar a nuestros hijos y nietos. Una ciudad donde el bien común prevalezca sobre el beneficio privado, donde las zonas verdes sean valoradas como el tesoro que son y donde las voces de los ciudadanos de todas las edades sean escuchadas y respetadas. Las preguntas de los periodistas fueron incisivas pero justas. Cuando una joven reportera me preguntó si no temía las represalias, acaricié mi barba blanca pensativamente antes de responder, un gesto que había adoptado con los años y que Carmela solía bromear diciendo que me hacía parecer un filósofo. A mi edad, señorita, el miedo cambia. Ya no temo por mí mismo, sino por lo que dejamos atrás. Y el silencio ante la injusticia sería una herencia mucho más aterradora que cualquier amenaza. Esa frase apareció en los titulares de varios periódicos al día siguiente, junto a mi fotografía con el dedo índice levantado, señalando al cielo en un gesto de advertencia, mi barba blanca recortada y mi camisa a cuadros perfectamente abotonada hasta el cuello, como solía llevarla en mis años de concejal. La cobertura mediática incrementó la presión sobre el ayuntamiento. Fernando Ruiz anunció que se abriría una comisión de investigación sobre todo el proceso de aprobación del proyecto. Vega, acorralado, contraatacó con una rueda de prensa donde me acusó de estar motivado por rencillas personales y de manipular a los vecinos con falsas promesas de un parque que nadie usa. Esa misma tarde, mientras regresaba a casa después de reunirme con María para discutir los próximos pasos legales, noté que un coche me seguía, un SUV negro con los cristales tintados que mantenía una distancia constante. Intenté no mostrar mi inquietud, pero cuando llegué a casa mis manos temblaban tanto que apenas podía introducir la llave en la cerradura. Una vez dentro, llamé a Pedro, quien insistió en venir inmediatamente. Mientras esperaba, revisé todas las ventanas y puertas. La casa nunca me había parecido tan grande y vulnerable. Pedro llegó acompañado por dos vecinos más jóvenes que yo apenas conocía, Alejandro y Marcos, ambos bomberos del barrio. «Roberto, estos chicos se han ofrecido voluntarios para montar guardia esta noche», explicó Pedro. «No sabemos hasta dónde está dispuesto a llegar Vega y es mejor no arriesgarse». Mi primer impulso fue rechazar la ayuda. Siempre había sido un hombre orgulloso, acostumbrado a resolver mis problemas solo, pero la preocupación sincera en los ojos de aquellos jóvenes me hizo reconsiderarlo. «Gracias», dije finalmente, «pero no quiero causaros molestias».
No es molestia, don Roberto, respondió Alejandro. Lo que usted está haciendo por el barrio, nosotros no habríamos sabido ni por dónde empezar. Es lo mínimo que podemos hacer. Además, añadió Marcos con una sonrisa, mi abuela vive frente al parque. Si lo convierten en un centro comercial, no me lo perdonaría nunca. Esa noche, por primera vez en años, la casa no se sintió vacía. Los jóvenes se turnaron para vigilar, mientras Pedro y yo conversábamos en la cocina, recordando viejos tiempos y planeando estrategias. ¿Sabes lo que más me sorprende de todo esto, Pedro?, comenté mientras servía otra ronda de café. Que por fin siento que estoy vivo de nuevo. Desde que Carmela se fue, era como si yo también me hubiera ido con ella. Pedro asintió comprensivamente. Lo sé, amigo, todos lo notamos. Te fuiste apagando poco a poco. Laura tenía razón en algo, admití. Me estaba convirtiendo en un viejo cascarrabias inútil, ocupando espacio. Nunca has sido inútil, Roberto. Solo necesitabas encontrar un propósito de nuevo. El propósito. Esa palabra resonó en mi cabeza durante toda la noche. Incluso después de que todos se fueran por la mañana, seguí pensando en ello. ¿No era eso lo que todos necesitábamos, sin importar la edad? Un propósito, una razón para levantarnos cada mañana. A media mañana recibí una llamada de María. Su voz sonaba excitada. Don Roberto, la Fiscalía ha emitido una orden para registrar las oficinas de Construcciones Vega. Parece que nuestras denuncias han dado en el blanco. La noticia era mejor de lo que esperábamos. Un registro significaba que la Fiscalía tenía motivos suficientes para sospechar de actividades ilícitas. Hay más, continuó María. Un ex empleado de Vega se ha presentado voluntariamente para testificar. Dice que tiene pruebas de sobornos a funcionarios municipales relacionados con este y otros proyectos. ¿Sabes quién es? No, mantienen su identidad en secreto por ahora, pero esto podría ser el principio del fin para Vega. La esperanza crecía, pero sabía por experiencia que hombres como Vega no caían fácilmente. Tenía conexiones, dinero, influencia. La batalla estaba lejos de terminar. Esa tarde, mientras trabajaba en el jardín intentando devolverle algo de su antiguo esplendor, escuché un coche detenerse frente a la casa. Levanté la vista para encontrarme cara a cara con Arturo Vega, que había bajado la ventanilla de su lujoso vehículo. «Bonito jardín, Mendoza», comentó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sería una lástima que algo le pasara. Me quité los guantes de jardinería y me acerqué al coche, consciente de que probablemente era exactamente lo que él quería. La rabia burbujeaba en mi interior, pero me obligué a mantener la calma. ¿Has venido hasta aquí solo para amenazarme, Vega? Debe de ser desesperado tu caso. Su sonrisa se desvaneció. Escúchame bien, viejo. No sabes con quién te estás metiendo. Lo del parque es solo la punta del iceberg. Hay demasiado dinero en juego, demasiados intereses. Si fuera tú, me preocuparía más por mi familia que por unos árboles. Mi familia. La mención de ellos hizo que un escalofrío recorriera mi espalda, pero me obligué a mantener el gesto impasible, apoyándome en el bastón que había empezado a usar para trabajar en el jardín. Y si yo fuera tú, Vega, me preocuparía por lo que ese ex empleado tuyo está contando a la Fiscalía en este preciso momento. Vi la sorpresa en sus ojos. No esperaba que yo supiera eso. No sé de qué hablas, respondió, pero el ligero temblor en su voz lo traicionó. Ambos sabemos que sí lo sabes. Y ahora, si me disculpas, tengo trabajo que hacer. Algunos todavía creemos en ganarnos la vida honradamente. Me di la vuelta y regresé a mi jardín, sintiendo su mirada clavada en mi espalda. No miré atrás, ni siquiera cuando escuché el motor arrancar y el coche alejarse. Dentro de casa, mis manos temblaban tanto que tuve que sentarme.
La mención velada a mi familia me había afectado más de lo que quería admitir. Llamé a Laura de inmediato. «Papá, ¿qué ocurre? Suenas alterado. ¿Dónde están los niños?» «En casa, conmigo. ¿Por qué?» «¿Y Carlos?» «Trabajando. Papá, me estás asustando». Le conté la visita de Vega y sus palabras. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. «Voy para allá», dijo finalmente. «No quiero que estés solo». «No, Laura, es mejor que te quedes con los niños. Llama a Carlos, cuéntale lo sucedido, que vuelva a casa y no os separéis». «Pero papá, hazme caso, por favor. Yo estaré bien. Pedro vendrá en un rato, y los chicos volverán esta noche para vigilar». Después de colgar, me quedé mirando la fotografía de Carmela que presidía la sala. «¿En qué lío me he metido, amor?», pregunté en voz alta. Quizás Laura tenga razón. Quizás soy demasiado viejo para estas batallas. Casi pude escuchar su respuesta. «Roberto Mendoza, el día que seas demasiado viejo para luchar por lo que crees, ese día habrás muerto de verdad». Esa noche, Pedro llegó acompañado no solo por Alejandro y Marcos, sino por otros 5 vecinos, entre ellos 2 mujeres que presentó como Julia y Elena, agentes de policía jubiladas. «Hemos organizado turnos», explicó Pedro. «Nadie estará solo. 2 personas vigilarán cada noche y durante el día siempre habrá alguien contigo». «No puedo aceptar esto», protesté, aunque en el fondo me sentía conmovido. «Todos tenéis vuestras vidas, vuestras responsabilidades». «Don Roberto», intervino Julia, una mujer de unos 60 años con el pelo gris recogido en un moño severo, «lo que usted está haciendo nos beneficia a todos. Es nuestro deber protegerle». «Además», añadió Elena con una sonrisa, «llevo años jubilada y mi gato ya está harto de que le cuente mis batallitas policiales. Esto es mucho más emocionante». No pude evitar reírme. La solidaridad de estas personas, algunas casi desconocidas para mí, me llenaba de una emoción que hacía tiempo no sentía. «Está bien, acepto vuestra ayuda, pero con una condición». «¿Cuál?», preguntó Pedro. «Que dejéis de llamarme don Roberto. Me hace sentir como un anciano decrépito». Todos rieron, y el ambiente se relajó un poco. Organizamos los turnos y las medidas de seguridad. Julia y Elena, con su experiencia policial, revisaron la casa identificando puntos vulnerables y sugiriendo pequeñas modificaciones. «Deberíamos instalar cámaras», propuso Marcos. «No es mala idea», concordó Pedro. «Mi sobrino tiene una empresa de seguridad. Podría hacernos precio». «Ya estáis haciendo demasiado», protesté. «No quiero que gastéis dinero por mi culpa». «No será necesario», intervino una voz desde la puerta de la cocina. Me giré para encontrarme con Carlos, que acababa de llegar con una bolsa en la mano. «Laura me contó lo de Vega», explicó mientras dejaba la bolsa sobre la mesa. «He traído esto». Dentro había 3 pequeñas cámaras de seguridad y un sistema de alarma portátil. «Son equipos de demostración de mi antiguo trabajo», explicó. «Podemos instalarlos esta noche». El siguiente par de horas transcurrió en un ajetreo de actividad. Carlos y Marcos instalaron las cámaras estratégicamente. Julia y Elena reorganizaron los muebles para eliminar puntos ciegos. Y Pedro trajo comida para todos. Por primera vez en años, la casa rebosaba de vida y conversaciones. Mientras observaba aquella actividad frenética, pensé en lo irónico de la situación. Semanas atrás, Laura y Carlos querían que vendiera esta casa porque era demasiado grande para un viejo solo. Ahora, ese espacio se había convertido en el cuartel general de nuestra resistencia vecinal. Pasada la medianoche, la mayoría se marchó, quedándose solo Julia y Alejandro para el primer turno de vigilancia. Me retiré a mi habitación, agotado, pero extrañamente en paz. Antes de dormir miré la fotografía de Carmela. ¿Has visto eso, querida? Parece que todavía le importamos a la gente.
Al día siguiente, María Gómez llegó temprano con noticias frescas del juzgado. La cara le brillaba de emoción mientras sacaba documentos de su maletín. El juez ha emitido una orden de paralización total del proyecto, anunció. Ni siquiera pueden continuar con los trámites administrativos hasta que se resuelva la investigación. Era una victoria importante, pero sabíamos que temporal. Vega y sus abogados recurrirían de inmediato. Hay algo más, continuó María. El ex empleado que está testificando ha mencionado el incendio de la fábrica. Me quedé helado. El recorte de periódico que había recibido bajo mi puerta cobraba ahora un nuevo significado. ¿Qué ha dicho exactamente? Que no fue un accidente, que Vega ordenó el incendio para poder comprar el terreno a precio de saldo, sabiendo que había gente viviendo allí. El horror de aquella revelación me dejó sin palabras. 15 personas habían muerto en aquel incendio, 15 vidas sacrificadas por la codicia de un hombre. Si esto se puede probar, murmuré. Ese es el problema. Han pasado más de 20 años. La mayoría de pruebas habrán desaparecido. ¿Y el testigo? ¿Es creíble? Según la fiscalía, sí. Era el jefe de seguridad de Vega en aquella época. Dice que tiene documentos que demuestran que Vega ordenó limpiar el edificio, sabiendo que estaba ocupado. La cabeza me daba vueltas. Si esto era cierto, Vega no era solo un empresario sin escrúpulos, sino un asesino. ¿Por qué sale a la luz ahora? Después de tanto tiempo, María me miró fijamente. Porque usted ha removido las aguas, don Roberto. Su oposición al proyecto del centro comercial ha animado a otros a hablar. Este hombre dice que lleva años atormentado por lo que sabe, pero que tenía miedo de las represalias. Aquella tarde la noticia de las acusaciones contra Vega apareció en todos los medios locales. Su rostro, habitualmente arrogante, mostraba ahora signos de tensión mientras su abogado leía un comunicado negando todas las acusaciones y amenazando con acciones legales por difamación. Esa misma noche, Laura, Carlos y los niños vinieron a cenar. Era la primera vez que toda la familia se reunía en mi casa desde hacía meses. Los gemelos correteaban por el jardín, fascinados por las nuevas cámaras de seguridad y fingiendo ser espías en una misión secreta. ¿Cómo lo llevas, papá?, preguntó Laura mientras me ayudaba a preparar la cena. Todo esto, las amenazas, la presión, mejor de lo que cabría esperar, respondí con sinceridad. Es como si hubiera despertado de un largo letargo. Laura me miró con una mezcla de admiración y preocupación. Cuando mamá murió, pensé que también te habíamos perdido a ti. Te veía apagarte día a día y me desesperaba no poder hacer nada. Por eso querías que vendiera la casa y me mudara. Comprendí finalmente. En parte sí. Pensaba que un cambio de ambiente, estar más cerca de nosotros, que eso te ayudaría a recuperar algo de vida. Pero me equivoqué. ¿En qué? En pensar que lo que necesitabas era que cuidaran de ti. Lo que necesitabas era algo por lo que luchar. Sus palabras dieron en el clavo. Desde la muerte de Carmela, me había rendido a una existencia pasiva, dejando que los días pasaran sin propósito. La amenaza contra el parque me había devuelto algo que creía perdido, la sensación de que todavía podía marcar la diferencia. La cena fue un momento de alegría en medio de la tormenta. Carlos contó anécdotas de su nuevo trabajo en un bufete ambientalista. Los niños relataron sus aventuras escolares y yo me sorprendí riendo más de lo que lo había hecho en años. Cuando terminamos de cenar, Mateo se acercó con un dibujo que había hecho. «Es para ti, abuelo», dijo tímidamente. El dibujo mostraba a un hombre mayor con barba blanca y camisa a cuadros, con el dedo índice levantado en gesto de advertencia. A su alrededor, varios niños sostenían pancartas con el lema «Salvemos el parque». En la esquina,
Un hombre con cara de malo huía asustado. ¿Ese soy yo?, pregunté conmovido. Sí, eres un superhéroe, abuelo, el superhéroe de los abuelos. Lo abracé, intentando que no notara las lágrimas que se agolpaban en mis ojos. La inocente admiración de mi nieto significaba más para mí que todas las entrevistas y titulares de los últimos días. Después de que se marcharan, me quedé solo en la sala, contemplando el dibujo de Mateo. Lo había colocado junto a la fotografía de Carmela, como si quisiera que ella también pudiera verlo. El timbre sonó, sobresaltándome. Era tarde para visitas. Me acerqué cautelosamente a la puerta, recordando que Julia y Marcos deberían estar vigilando fuera. ¿Quién es?, pregunté. Policía, señor Mendoza. ¿Podemos hablar un momento? Abrí la puerta para encontrarme con 2 agentes uniformados y un hombre de traje que se identificó como inspector de la Brigada de Homicidios. ¿Ha ocurrido algo?, pregunté alarmado. Me temo que sí, señor Mendoza. El testigo que iba a declarar contra Arturo Vega ha aparecido muerto esta tarde en su domicilio. Los policías entraron y se sentaron en mi sala. Sus rostros graves contrastaban con el dibujo alegre de Mateo que acababa de colocar junto a la fotografía de Carmela. El señor Enrique Soto, ex jefe de seguridad de Construcciones Vega, fue encontrado en su apartamento con un disparo en la cabeza, explicó el inspector Ramírez, un hombre de unos 50 años con expresión cansada. La puerta no estaba forzada, no hay signos de robo. Todo apunta a un suicidio. Pero ustedes no creen que sea un suicidio, aventuré, notando la sombra de duda en su mirada. Es demasiada coincidencia, señor Mendoza. Un hombre decide testificar contra Arturo Vega, revelando información sobre un posible homicidio múltiple cometido hace 20 años y aparece muerto justo antes de su declaración formal. Me pasé la mano por la barba, intentando procesar lo que estaba escuchando. Enrique Soto. El nombre no me sonaba, pero su muerte significaba que nuestro caso contra Vega acababa de perder su testigo principal. ¿Han encontrado los documentos que supuestamente tenía?, pregunté. No, su apartamento había sido minuciosamente registrado antes de nuestra llegada. Si tenía pruebas documentales, han desaparecido. Un escalofrío recorrió mi espalda. Si Vega era capaz de silenciar a un testigo de forma tan flagrante, ¿hasta dónde llegaría para eliminar la oposición a su proyecto? Señor Mendoza, continuó el inspector inclinándose hacia mí, tengo entendido que usted ha recibido amenazas relacionadas con este caso. Les mostré el recorte de periódico y la nota. El inspector los examinó con atención, tomando fotografías con su teléfono. ¿Alguna otra amenaza o incidente sospechoso? Les conté sobre el coche que me había seguido y la visita de Vega a mi casa. Mientras hablaba, notaba cómo el inspector intercambiaba miradas significativas con sus compañeros. Señor Mendoza, dada la situación, creemos que debería considerar seriamente la posibilidad de protección policial oficial. Quiere decir, un agente asignado a su protección las 24 horas, al menos hasta que aclaremos si la muerte de Soto está relacionada directamente con su testimonio contra Vega. Mi primer impulso fue rechazar la oferta. La idea de tener un policía siguiéndome a todas partes me parecía excesiva, pero entonces pensé en Laura, en Carlos, en mis nietos. Si algo me pasaba a mí, ¿quién garantizaba que Vega no iría también contra ellos? De acuerdo, acepté finalmente. ¿Cuándo empezaría esta protección? Inmediatamente. El agente González se quedará con usted esta noche y mañana estableceremos un protocolo más detallado. Después de que se marcharan, me quedé solo con el agente González, un hombre fornido de unos 40 años que parecía incómodo en mi sala anticuada. ¿Primera vez que le asignan proteger a un viejo?, pregunté intentando aligerar el ambiente.
Sonrió ligeramente. En realidad, señor Mendoza, es un honor. He seguido su caso en las noticias. Lo que está haciendo por su comunidad, hay pocos que se atreverían a enfrentarse a alguien como Vega. No lo hago solo, respondí. Hay mucha gente involucrada. Sí, pero usted fue la chispa. Sin usted nadie habría dado el primer paso. Las mismas palabras que Laura había usado. Me pregunté si era así como me veían los demás, como un catalizador, alguien que había despertado la conciencia comunitaria que dormitaba bajo años de resignación. La noticia de la muerte de Soto y de mi protección policial corrió como la pólvora. A la mañana siguiente, mi teléfono no dejaba de sonar. Periodistas, vecinos, amigos, todos querían saber qué estaba pasando. Pedro y María llegaron temprano, alarmados por los acontecimientos. «Esto ha escalado demasiado, Roberto», dijo Pedro, paseándose nerviosamente por mi cocina. «Estamos hablando de un asesinato». «Presunto suicidio», corrigió María, siempre precisa. Aunque coincido en que la situación es extremadamente preocupante. ¿Cómo afecta esto a nuestro caso contra el proyecto del centro comercial?, pregunté intentando volver a centrarnos en el tema original. La paralización sigue en vigor, explicó María. Pero sin el testimonio de Soto sobre el incendio, será más difícil mantener la presión sobre Vega. Aunque la muerte de Soto, independientemente de cómo haya ocurrido, ha atraído la atención de los medios nacionales. Esta mañana 3 periódicos de tirada nacional llevaban el caso en portada y las redes sociales están que arden. Era cierto. Desde mi teléfono, que apenas sabía usar más allá de hacer llamadas, había recibido notificaciones de grupos y personas que ni siquiera conocía, expresando apoyo y preocupación. Laura y Carlos llegaron poco después, visiblemente afectados por la noticia. «Papá, esto se está volviendo peligroso», dijo Laura abrazándome con fuerza. «Quizás deberías retirarte, dejar que otros continúen la lucha». Me separé gentilmente de su abrazo y la miré a los ojos. «¿Recuerdas lo que te dije sobre algunas batallas que hay que librar incluso cuando parece que no puedes ganar? Pero esto es diferente. Estamos hablando de un hombre que posiblemente ha ordenado un asesinato. Precisamente por eso no podemos rendirnos ahora», intervino Carlos, sorprendiéndonos a todos. «Si cedemos al miedo, Vega habrá ganado. No solo conseguirá su centro comercial, sino que reforzará su sensación de impunidad». Laura miró a su marido con una mezcla de admiración y preocupación. «¿Y si os pasa algo a alguno de vosotros? ¿A los niños?» «No dejaré que eso ocurra», prometí, tomando sus manos entre las mías. «Ya he aceptado la protección policial, y vosotros deberíais considerar tomar precauciones también». Carlos asintió. «Ya lo hemos hecho, he contratado seguridad privada para la casa y los niños no irán al colegio hasta que la situación se calme un poco». Esa tarde, el alcalde Fernando Ruiz convocó una rueda de prensa urgente. Desde mi televisión, con el agente González vigilando discretamente desde la ventana, vi a mi antiguo amigo dirigirse a la ciudad con el rostro marcado por la tensión. En vista de los recientes acontecimientos y de las graves acusaciones que han salido a la luz, he ordenado una auditoría completa de todos los proyectos urbanísticos aprobados en los últimos 5 años en los que haya participado Construcciones Vega, anunció. Asimismo, he solicitado a la Fiscalía que reabra la investigación sobre el incendio de la fábrica textil ocurrido en 2003, en el que fallecieron 15 personas. Era más de lo que esperábamos. Fernando estaba poniendo toda la maquinaria institucional en marcha contra Vega. Además, continuó, quiero anunciar que el proyecto del centro comercial en el Parque Alameda queda definitivamente cancelado.
El ayuntamiento restituirá la catalogación original del parque como espacio protegido y destinará un presupuesto extraordinario para su rehabilitación y mejora. Me llevé la mano al pecho, sobrecogido por la emoción. Lo habíamos conseguido. El parque estaba a salvo. Pedro me llamó inmediatamente, eufórico. «Lo has conseguido, Roberto. Has salvado el parque». «Lo hemos conseguido todos», corregí, aunque no podía evitar sentir una oleada de orgullo. Las celebraciones, sin embargo, fueron breves. Apenas una hora después de la rueda de prensa, recibí una llamada del inspector Ramírez. «Señor Mendoza, tenemos información de que Arturo Vega ha abandonado su domicilio precipitadamente. Hemos emitido una orden de vigilancia, pero por el momento no sabemos dónde se encuentra». «¿Cree que ha huido? Es posible. O puede que esté planeando algo. Dadas las circunstancias, le recomendamos encarecidamente que no salga de casa bajo ningún concepto hasta que localicemos a Vega». Vega, libre y posiblemente desesperado, era más peligroso que nunca. La victoria sobre el parque había sido completa, pero el precio podría ser muy alto. Los días siguientes transcurrieron en un estado de alerta constante. Mi casa se había convertido en una especie de fortaleza vigilada. El agente González o alguno de sus compañeros siempre presentes, las persianas permanentemente bajadas, las cámaras de seguridad monitoreando cada ángulo. Me sentía como un prisionero en mi propio hogar, aunque sabía que era por mi seguridad. Las noticias sobre la desaparición de Vega dominaban los medios locales y habían saltado incluso a los nacionales. Su fotografía aparecía en todos los telediarios, junto con advertencias de que podía ser peligroso. Su imperio empresarial comenzaba a desmoronarse. Varios bancos habían congelado sus cuentas, inversores retiraban su apoyo y antiguos socios se apresuraban a distanciarse públicamente de él. A pesar del encierro forzoso, no me faltaba compañía. Pedro venía cada mañana con pan recién horneado y los periódicos del día. María pasaba a informarme sobre los avances legales. Los vecinos se turnaban para traer comida, libros o simplemente para charlar un rato. Y Laura, Carlos y los niños me visitaban cada tarde. «Los compañeros de clase han hecho un mural sobre ti, abuelo», contó Sofía durante una de esas visitas, mostrándome fotografías en el teléfono de Laura. La maestra nos pidió que habláramos sobre nuestros héroes, y yo les conté lo del parque. El mural, dibujado con la creatividad desbordante de los niños de 8 años, mostraba una versión estilizada de mí, con la barba blanca exageradamente larga y el dedo índice levantado, enfrentándome a un monstruo etiquetado como el señor Centro Comercial. Me hizo reír a carcajadas, algo que necesitaba desesperadamente en medio de tanta tensión. «Pareces Gandalf», bromeó Carlos, refiriéndose al mago de las películas que tanto le gustaban a los niños. «Pues para tu información, jovencito», respondí siguiendo la broma. Gandalf también era un anciano que nadie tomaba en serio hasta que demostró su valía. Todos reímos, incluso el agente González, que intentaba mantener su postura profesional, pero no pudo evitar una sonrisa. Al cuarto día de mi encierro voluntario, recibí una visita inesperada. El inspector Ramírez llegó acompañado por un hombre de unos 60 años, delgado y con aspecto nervioso, a quien presentó como Joaquín Molina, ex socio de Arturo Vega. «El señor Molina ha decidido colaborar con la investigación», explicó el inspector, «y ha insistido en hablar personalmente con usted». Nos sentamos en la sala, con el agente González vigilando discretamente desde una esquina. Molina se retorcía las manos constantemente, y sus ojos no se detenían en ningún punto fijo durante más de unos segundos. «Señor Mendoza», comenzó, «primero quiero pedirle disculpas. Debí haber hablado antes cuando Enrique todavía estaba vivo».
Su voz se quebró ligeramente. El inspector Ramírez le ofreció un vaso de agua, que bebió con manos temblorosas. Enrique Soto era mi amigo. Continuó tras recomponerse. Trabajamos juntos en Vega Construcciones durante años. Él en seguridad, yo en contabilidad. Ambos vimos cosas que intentamos ignorar, justificar de algún modo. Hizo una pausa, como si ordenara sus pensamientos. El incendio de la fábrica. Enrique siempre supo que fue ordenado por Arturo. Tenía pruebas, grabaciones de conversaciones. Yo las escuché. Arturo explícitamente ordenando limpiar el edificio, sabiendo que había gente dentro. ¿Y por qué no acudieron a la policía entonces?, pregunté, aunque podía imaginar la respuesta. Miedo, señor Mendoza, simple y llano miedo. Arturo Vega no es solo un empresario poderoso, tiene conexiones con gente peligrosa, gente que no dudaría en eliminar a quien se interponga en su camino. El inspector Ramírez intervino. El señor Molina nos ha proporcionado documentación financiera que demuestra un patrón de sobornos a funcionarios municipales durante los últimos 15 años. También ha confirmado la existencia de las grabaciones que mencionaba Soto, aunque no sabe dónde las escondió. ¿Y cree que Vega mató a Soto para evitar que esas grabaciones salieran a la luz?, pregunté. Estoy seguro, respondió Molina con firmeza. Enrique me llamó la noche anterior a su muerte. Estaba exaltado. Decía que por fin iba a hacer lo correcto, que las muertes de esas 15 personas por fin tendrían justicia. ¿Le dijo dónde estaban las grabaciones? No específicamente, pero mencionó algo sobre dónde todo empezó. Dijo que era el único lugar donde Arturo nunca buscaría. El inspector Ramírez y yo intercambiamos miradas. ¿Dónde había empezado todo? ¿La fábrica incendiada? ¿Las oficinas originales de Vega Construcciones? Hay algo más, añadió Molina, inclinándose hacia mí. Arturo está obsesionado con usted, señor Mendoza. En los últimos días antes de que yo decidiera alejarme, hablaba constantemente de cómo iba a hacerle pagar por haber arruinado sus planes. Decía que no sería rápido, que quería que sufriera, que viera cómo todo lo que amaba era destruido. Un escalofrío recorrió mi espalda. No era la primera amenaza que recibía, pero la frialdad y determinación que describía Molina resultaba perturbadora. Por eso he venido a advertirle, continuó. No se trata solo del parque o del centro comercial. Para Arturo esto se ha convertido en algo personal, en una cuestión de orgullo herido. Y es un hombre peligroso cuando se siente acorralado. El inspector Ramírez tomó nota de todo y luego se llevó a Molina para continuar con su declaración formal en la comisaría. Antes de marcharse, Molina se detuvo en la puerta y me miró fijamente. Usted ha hecho lo que muchos no nos atrevimos a hacer durante años, enfrentarse a él. Sea cual sea el resultado final, le estaré eternamente agradecido por eso. Después de que se marcharan, me quedé pensativo, acariciando mi barba blanca mientras contemplaba el jardín a través de la ventana, donde todo empezó. ¿Qué habría querido decir Soto con eso? Esa noche, mientras cenaba con Laura y Carlos, que habían insistido en quedarse a hacerme compañía, les conté sobre la visita de Molina. Esto es cada vez más peligroso, papá, dijo Laura, la preocupación evidente en su voz. Quizás deberíamos considerar irnos todos de la ciudad por un tiempo, hasta que atrapen a Vega. No puedo huir, hija. Sería darle exactamente lo que quiere. No se trata de huir, intervino Carlos. Se trata de ser prudentes. Vega no está jugando según las reglas. No tiene nada que perder. Precisamente por eso no podemos ceder al miedo, respondí, irguiéndome en mi asiento. Si me voy, si nos vamos, ¿qué mensaje enviamos a la comunidad? Que cuando las cosas se ponen difíciles hay que retirarse. Pude ver que no estaban convencidos, pero respetaron mi decisión.
Después de cenar, mientras Laura lavaba los platos, Carlos me llamó aparte. «Roberto, hay algo que no he querido mencionar delante de Laura para no preocuparla más. Esta mañana, cuando llevé a los niños al parque con su escolta policial, noté un coche sospechoso. Parecía estar vigilándonos». «¿Se lo has dicho a la policía?» «Sí. Tomé la matrícula y se la pasé a la gente que nos acompañaba, pero quería que lo supieras. Creo que Vega podría estar intentando llegar a ti a través de nosotros. La idea de que mis nietos pudieran estar en peligro por mi causa me provocó una sensación de náusea. Quizás Laura tenía razón. Quizás lo más prudente sería alejarnos temporalmente. Llévate a Laura y los niños fuera de la ciudad, dije finalmente. Yo me quedaré. Tengo protección policial y esta es mi lucha. No pienso dejarte solo, Roberto. Estamos juntos en esto. Carlos, por favor, hazlo por mí. Necesito saber que están a salvo para poder concentrarme en terminar lo que empezamos. Después de una larga discusión, Carlos aceptó llevarse a Laura y los niños a casa de su hermana en otra provincia. Partirían al amanecer, sin avisar a nadie de su destino exacto. Esa noche, después de que se fueran, me quedé solo con el agente González, repasando mentalmente todo lo ocurrido en las últimas semanas. Desde aquella tarde en que Laura me había llamado «viejo tonto que no sirve para nada», mi vida había dado un vuelco completo. Había pasado de ser un anciano solitario y amargado a liderar una causa que había unido a toda una comunidad. El precio había sido alto: amenazas, miedo, la muerte de un hombre, mi familia teniendo que huir. Pero por primera vez en años, sentía que mi existencia tenía un propósito, que todavía podía marcar la diferencia. Donde todo empezó, murmuré para mí mismo, mientras miraba la fotografía de Carmela antes de apagar la luz, y entonces, como un relámpago, la respuesta vino a mí. Sabía exactamente dónde había escondido Soto las grabaciones. Me desperté antes del amanecer, con la certeza absoluta de dónde Enrique Soto había escondido las grabaciones. La frase «donde todo empezó» había estado dando vueltas en mi cabeza toda la noche, hasta que finalmente comprendí su significado. No se refería al inicio de Vega Construcciones ni al incendio de la fábrica. Se refería al inicio de nuestra lucha actual, el parque. Me vestí rápidamente poniéndome mi camisa a cuadros favorita y un pantalón cómodo. El agente González, que había pasado la noche en el sofá, me miró con sorpresa. «Señor Mendoza, ¿a dónde va tan temprano?» «Al parque», respondí mientras me abrochaba los botones de la camisa con dedos impacientes. «Necesito comprobar algo». «Imposible», respondió categóricamente. «Tengo órdenes estrictas de no permitirle salir de casa hasta que Vega sea localizado». «Agente González, creo que sé dónde están las grabaciones que Soto escondió. Las pruebas que podrían incriminar a Vega por el incendio y las 15 muertes». Su expresión cambió, pero seguía mostrándose reticente. «Aún así, debemos esperar a que amanezca completamente, y necesito autorización de mis superiores». Cedí a regañadientes. Mientras el agente hacía llamadas, preparé café para ambos. Laura, Carlos y los niños ya estarían en camino a su refugio temporal. Al menos ellos estarían a salvo. 2 horas después, con el sol ya alto en el cielo, nos dirigíamos al parque en un coche policial, acompañados por el inspector Ramírez y otros 2 agentes. El parque había sido acordonado como medida preventiva y varios policías patrullaban los alrededores. «¿Está seguro de esto, señor Mendoza?», preguntó Ramírez mientras caminábamos por el sendero principal. «Casi seguro», respondí. «Piénselo. Soto sabía que Vega registraría su casa, su oficina, cualquier lugar obvio. Necesitaba esconder las grabaciones donde nadie pensaría en buscar, pero donde eventualmente pudieran ser encontradas si le pasaba algo». «¿Y por qué el parque?».
porque aquí es donde comenzó nuestra oposición a Vega. Fue la primera vez en años que alguien se atrevió a enfrentarse a él públicamente. Soto debió ver las noticias. Debió saber que este lugar se había convertido en un símbolo de resistencia. Nos detuvimos frente al viejo roble, el árbol más antiguo del parque. Bajo su sombra había un banco de piedra dedicado a la memoria de un antiguo alcalde, el mismo donde Carmela y yo solíamos sentarnos en nuestros aniversarios. «Es aquí», dije con certeza. «¿El árbol?», preguntó González confundido. «No, el banco». Me arrodillé con dificultad ante la placa conmemorativa del banco. Mis rodillas protestaron, pero las ignoré. Pasé los dedos por los bordes de la placa metálica, sintiendo cada irregularidad. «Ayúdeme a quitar esto», pedí. González se arrodilló a mi lado y con una pequeña navaja multiusos comenzó a aflojar los tornillos que sujetaban la placa. Cuando la retiramos, apareció un pequeño hueco en la piedra. Dentro, protegida por una bolsa plástica hermética, había una memoria USB. «La tenemos», exclamó Ramírez, tomando la memoria con cuidado y guardándola en una bolsa de pruebas. En ese momento, sentí una sensación extraña, como si alguien nos observara. Levanté la vista instintivamente hacia los edificios que bordeaban el parque, y entonces lo vi, un destello metálico en una de las ventanas superiores del edificio abandonado que ocupaba la esquina noroeste. «¡Al suelo!», grité, empujando a González justo cuando sonó un disparo. La bala impactó en el banco de piedra, justo donde había estado mi cabeza un segundo antes. Los agentes reaccionaron instantáneamente, desenfundando sus armas y cubriéndome mientras me arrastraban tras el tronco del roble. «¡Es Vega!», exclamé. «Está en el edificio abandonado». Ramírez ya estaba hablando por su radio, solicitando refuerzos y un equipo táctico. González y el otro agente mantenían sus armas apuntando hacia el edificio, atentos a cualquier movimiento. «Señor Mendoza, ¿está herido?», preguntó González sin apartar la vista de su objetivo. «Estoy bien», respondí, aunque mi corazón latía tan fuerte que temía que pudiera sufrir un infarto en cualquier momento. Sonaron 2 disparos más que se estrellaron contra el árbol, provocando que pequeños trozos de corteza volaran a nuestro alrededor. «¡Maldito viejo!», gritó una voz desde el edificio. Era Vega, sin duda. «Debiste quedarte en tu casa esperando a morir como todos los viejos inútiles». Sus palabras me provocaron una extraña calma. Era el mismo desprecio que había sentido de Laura aquella tarde, el mismo que había percibido en las miradas condescendientes de los jóvenes cuando intentaba participar en las conversaciones. Pero ahora, en lugar de herirme, me daban fuerza. «Y tú debiste aprender que la edad no determina el valor de una persona, Vega», grité de vuelta. Mi respuesta provocó una nueva ráfaga de disparos, todos ellos impactando en el árbol o en el suelo cercano. Vega estaba perdiendo el control, disparando erráticamente, consumido por la rabia. Los minutos que siguieron parecieron eternos. El parque, usualmente lleno de risas y conversaciones, se había convertido en un campo de batalla silencioso, con solo el ocasional disparo rompiendo la tensión. Finalmente, escuchamos el sonido de sirenas acercándose. Vega debió oírlas también, porque hubo un momento de silencio total. Luego el ruido inconfundible de pasos apresurados desde el edificio. «Está intentando escapar», advirtió Ramírez. Pero los refuerzos llegaron justo a tiempo. Varios coches patrulla bloquearon las salidas del edificio abandonado y un equipo táctico comenzó a entrar. «Quédese aquí, señor Mendoza», ordenó González, mientras él y Ramírez se unían al operativo. Me quedé tras el árbol, protegido por un agente, escuchando los gritos y las órdenes que venían del edificio. Pasaron interminables minutos
hasta que finalmente la radio del agente cobró vida. «Sospechoso asegurado», anunció una voz. «Repito, Arturo Vega está bajo custodia». Una oleada de alivio me recorrió el cuerpo, seguida inmediatamente por un agotamiento tan profundo que temí desmayarme. El agente que me custodiaba debió notarlo, porque rápidamente me ayudó a sentarme en el banco. «¿Se encuentra bien, señor?» «Solo cansado», respondí. «Han sido unas semanas muy intensas». Poco después vi salir a Vega del edificio, esposado y escoltado por 4 agentes. Nuestras miradas se cruzaron brevemente. En sus ojos no vi arrepentimiento, solo un odio ardiente que me heló la sangre. Pero también vi algo más: derrota. Por primera vez en su vida, Arturo Vega había perdido. Ramírez se acercó, sosteniendo con cuidado la bolsa con la memoria USB. «Vamos a la comisaría, señor Mendoza. Necesitamos ver qué contiene esto y tomar su declaración sobre lo sucedido». Durante el trayecto a la comisaría, llamé a Pedro para contarle lo ocurrido. Se encargaría de avisar a los demás vecinos y, lo más importante, de contactar con Laura para que supiera que todo había terminado. En la comisaría, técnicos informáticos conectaron la memoria USB a un ordenador aislado, por precaución. Lo que encontraron confirmó todas nuestras sospechas. Grabaciones de audio donde se escuchaba claramente a Vega ordenando limpiar la fábrica, haciendo referencia explícita a los ocupantes ilegales. Documentación sobre sobornos a funcionarios municipales. Pruebas de manipulación de informes ambientales en varios proyectos, no solo el del parque. «Con esto, no hay forma de que escape de la justicia», afirmó Ramírez. «El fiscal ya ha sido informado y está preparando los cargos. 15 cargos de homicidio, soborno, falsificación de documentos, intento de homicidio contra usted». La lista continuaba, pero mi mente ya no podía procesar más información. Estaba exhausto, física y emocionalmente. Solo quería volver a casa, ver a mi familia, saber que estaban a salvo. «¿Puedo irme ya?», pregunté. «Por supuesto. Un agente le llevará a casa, aunque probablemente se la encontrará llena de periodistas. Esta historia va a ser portada durante semanas». «Me las arreglaré», respondí con una sonrisa cansada. He descubierto que todavía tengo algo de energía para enfrentarme a los desafíos. De camino a casa, mirando por la ventanilla del coche policial, vi el parque a lo lejos. Nuestro parque, salvado no solo de ser destruido por un centro comercial, sino ahora también purificado de la sombra de un hombre capaz de sacrificar vidas humanas por codicia. Y pensar que todo había comenzado con las palabras hirientes de mi hija, llamándome «viejo tonto que no sirve para nada». De alguna manera, debía agradecérselo. Su desprecio involuntario había despertado en mí una determinación dormida, una necesidad de demostrar que mi vida todavía tenía valor y propósito. Cuando el coche se detuvo frente a mi casa, vi a Laura esperando en la puerta. Había regresado inmediatamente al saber que todo había terminado. Sus ojos estaban enrojecidos por el llanto, y cuando salí del coche, corrió hacia mí y me abrazó con tanta fuerza que casi me dejó sin aliento. «Papá, papá», murmuraba entre sollozos. «Pensé que te perdería». «Estoy aquí, hija», respondí, acariciando su cabello como cuando era pequeña. «Y no pienso irme a ninguna parte». Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. El caso contra Arturo Vega dominaba todos los medios de comunicación, no solo locales sino nacionales. Su imperio se desmoronaba a medida que salían a la luz más irregularidades. Sobornos, falsificación de documentos, evasión fiscal. Pero nada causó tanto impacto como las grabaciones de Enrique Soto que probaban su implicación en el incendio que había matado a 15 personas. Tuve que testificar varias veces, tanto ante la policía como ante el juez instructor. Cada vez que entraba al juzgado, los periodistas me rodeaban con sus cámaras y micrófonos.
Don Roberto, ¿cómo se siente al haber destapado una de las mayores tramas de corrupción urbanística de la década? Señor Mendoza, ¿es cierto que Vega intentó asesinarle en el parque? Las preguntas llovían sobre mí, y yo, que nunca había buscado protagonismo, me encontraba de repente convertido en una especie de celebridad local. Una tarde, después de salir del juzgado, un joven periodista me abordó con una pregunta diferente. Señor Mendoza, ¿qué le diría a otras personas mayores que se sienten invisibles o inútiles en nuestra sociedad? La pregunta me tomó por sorpresa. Me ajusté el cuello de mi camisa a cuadros y acaricié mi barba blanca pensativo. Les diría que la edad es solo un número, que la experiencia y la sabiduría acumuladas a lo largo de los años son un tesoro invaluable, que mientras tengamos pasión por algo, mientras nos importe el mundo que nos rodea, nunca seremos inútiles. Y sobre todo que nunca es tarde para alzar la voz y luchar por lo que creemos justo. Mi respuesta pareció conmoverle. Más tarde, vi que se había convertido en titular de varios periódicos y se compartía ampliamente en redes sociales. El alcalde Fernando Ruiz cumplió su promesa. El parque no solo se salvó, sino que recibió un presupuesto extraordinario para su rehabilitación. Se plantaron nuevos árboles, se renovaron los caminos y bancos, se instaló un área de juegos infantiles moderna y segura, y se creó un pequeño lago artificial. Pero lo más conmovedor fue la placa que se colocó en la entrada: Parque Ciudadano Roberto Mendoza, porque un solo hombre con determinación puede cambiar el mundo. Cuando la vi por primera vez durante la ceremonia de reinauguración, no pude contener las lágrimas. Laura, a mi lado, me abrazó con fuerza. Te lo mereces, papá. Sin ti, este parque sería ahora un centro comercial. No lo hice solo, respondí secándome las lágrimas. Fue un esfuerzo de toda la comunidad. Pero tú fuiste la chispa, como dice la placa. Un solo hombre con determinación. La ceremonia de reinauguración se convirtió en una gran fiesta vecinal. Familias enteras acudieron con comida y bebida. Músicos locales tocaron en un pequeño escenario improvisado y los niños correteaban felices por los nuevos juegos. Mis nietos, Mateo y Sofía, no se separaban de mí, presentándome orgullosos a sus amigos como el abuelo que salvó el parque. Entre la multitud, reconocí a Joaquín Molina, el ex socio de Vega, que había tenido el valor de testificar. Se había convertido en un colaborador clave para la fiscalía, y gracias a su testimonio, varios funcionarios corruptos también estaban siendo investigados. Se acercó tímidamente, con la mano extendida. Señor Mendoza, solo quería darle las gracias personalmente. Su valentía me inspiró a hacer lo correcto, después de tantos años de silencio cómplice. Le estreché la mano con firmeza. Nunca es tarde para hacer lo correcto, Joaquín. Créame, lo sé bien. Esa noche, después de que todos se marcharan, me quedé un rato más en el parque, sentado en el banco donde habíamos encontrado las grabaciones de Soto. El mismo banco donde Carmela y yo solíamos sentarnos cada aniversario. La luna llena iluminaba el parque con una luz plateada que hacía brillar la superficie del nuevo lago. ¿Sabes, Carmela?, dije en voz alta, sabiendo que de alguna manera ella podía escucharme. Nunca imaginé que a mi edad aún podría hacer algo significativo. Pensaba que mis días de marcar la diferencia habían quedado atrás. Una suave brisa movió las hojas del viejo roble como si fuera una respuesta. A la mañana siguiente, Laura y Carlos vinieron a visitarme con una propuesta sorprendente. «Papá, hemos estado pensando», comenzó Laura, visiblemente nerviosa. «La casa donde vivimos se nos ha quedado pequeña con los gemelos creciendo, y ahora que Carlos tiene su nuevo trabajo,
Queremos preguntarte si considerarías la posibilidad de que nos mudáramos todos aquí, completó Carlos. Esta casa es grande, hay espacio de sobra para todos. Los niños podrían tener sus propias habitaciones. Tú mantendrías tu independencia, pero no estarías solo. Me quedé sin palabras. Hacía apenas unas semanas Laura y Carlos insistían en que vendiera la casa para irme a un apartamento para mayores. Ahora querían mudarse conmigo. ¿Qué ha cambiado?, pregunté finalmente. Laura tomó mis manos entre las suyas. Todo, papá. Yo he cambiado. Verte estas semanas, verte luchar por lo que crees, ver cómo has unido a toda la comunidad. Me he dado cuenta de que eres mucho más que mi padre anciano al que hay que cuidar. Eres una fuente de sabiduría, de fortaleza, de inspiración. Además, añadió Carlos con una sonrisa, los niños están encantados con la idea. Dicen que vivir con un superhéroe es lo más guay del mundo. Reí recordando el dibujo que Mateo me había hecho, representándome como un superhéroe con barba blanca y dedo índice levantado. ¿Y no os molestará vivir con un viejo como yo? Mis manías, mis horarios, mi tendencia a dar sermones sobre cómo eran las cosas en mis tiempos. Papá, respondió Laura con los ojos brillantes, no eres un viejo. Eres un hombre con experiencia. Y si hay algo que estas semanas me han enseñado, es que esa experiencia es un tesoro que no quiero desaprovechar. Acepté su propuesta, por supuesto. En las semanas siguientes, trabajamos juntos para reorganizar la casa. Convertimos el sótano en un espacio para Carlos, que ahora trabajaba parcialmente desde casa. Redecoré mi habitación, manteniendo los recuerdos de Carmela, pero añadiendo toques más actuales. Y el jardín, que había estado tan abandonado, floreció de nuevo bajo el cuidado conjunto de toda la familia. Un año después del día en que Laura me había llamado «viejo tonto que no sirve para nada», celebramos mi cumpleaños en ese mismo jardín. Amigos, vecinos, incluso el alcalde y María Gómez acudieron a la fiesta. Los niños correteaban entre los rosales que había replantado, persiguiéndose con pistolas de agua. Carlos preparaba carne en la barbacoa, charlando animadamente con Pedro y otros vecinos. Laura se sentó a mi lado en el banco que habíamos instalado bajo el manzano. ¿Eres feliz, papá?, preguntó apoyando su cabeza en mi hombro como hacía de niña. Más de lo que creí posible a mi edad, respondí con sinceridad. ¿Sabes? Durante mucho tiempo después de que tu madre se fuera, pensé que mi vida había terminado, que solo me quedaba esperar, ocupando espacio hasta que llegara mi hora. Me había rendido. ¿Y qué cambió?, preguntó, aunque ambos conocíamos la respuesta. Tus palabras, hija. Aquella tarde, cuando me llamaste «viejo tonto que no sirve para nada». Laura se enderezó mortificada. «Papá, lo siento tanto, no debí». Levanté mi dedo índice interrumpiéndola con ese gesto tan mío que ahora todos reconocían. No, Laura, esas palabras dolieron, pero fueron como un despertador. Me obligaron a mirarme al espejo y preguntarme, ¿es eso lo que soy? ¿Es eso en lo que me he convertido? Y decidí que no, que todavía tenía algo que ofrecer, que mi vida todavía tenía propósito y significado. Laura me abrazó escondiendo su rostro en mi hombro. Eres el hombre más valiente que conozco, papá, y estoy tan orgullosa de ti. Abracé a mi hija, consciente de que nuestro vínculo ahora era más fuerte que nunca. A través del jardín, vi a mis nietos jugando, a Carlos preparando la comida, a los vecinos conversando animadamente. Vi mi casa, llena de vida y risas después de años de silencio solitario. Todo había cambiado desde aquella tarde en que Laura, frustrada y preocupada, me había llamado viejo tonto que no sirve para nada. Sus palabras, que tanto me habían herido entonces,
habían sido el catalizador de una transformación que nunca habría imaginado posible. No era el final del camino, como había creído. Era el comienzo de una nueva etapa, llena de propósito, significado y amor. Y mientras acariciaba mi barba blanca, observando a mi familia y amigos reunidos en el jardín, supe con certeza que los mejores días aún estaban por venir.